Estamos agradecidos por el hermoso tiempo que estamos disfrutando. Ver salir el sol a la mañana es un espectáculo. Alguna mañana que salí a caminar, vi un disco rojo en el horizonte. No sé si alguno lo vio. Espectacular. Me quedé asombrado. Es bueno levantarse temprano, ¿sí? Y apreciar todo lo que Dios, tan hermoso que Dios ha hecho. Ustedes dirán, otra vez sopa. Ya estoy la tercera vez que estoy. Tercer domingo. Pero bueno, por otra parte, quiero decir que ustedes saben, nosotros tratamos de tener todos los domingos diferentes hermanos que pueden compartir. Tenemos, gracias al Señor, varios que pueden compartir la palabra con mucha claridad y mucha gracia. Varios de ellos ahora están bastante presionados con sus trabajos. Ustedes saben la situación que estamos viviendo. Algunos han perdido sus trabajos, otros están peleando allí, tratando de seguir a flote, y lo están consiguiendo, pero eso no es fácil. Esto es como nadar, como dicen los chicos, remar en dulce de leche. Yo me acuerdo, hace muchos años trabajaba en una empresa que si perdía algún tren, vivía en la zona de Martínez y la empresa estaba en lo que se llamaba Villa Tranquila, Isla Maciel. Así que si perdía el tren y después había un micro de la empresa que nos llevaba, tenía que viajar en colectivo y cruzar el riachuelo, pero no por el puente, sino en bote. Y el bote, yo no me acuerdo, no sé cómo está el riachuelo ahora, pero el bote era una persona que manejaba muy bien el bote, iba parado en el bote, eso nunca me puedo olvidar, y el riachuelo era como dulce de leche. Así que él remaba con una calidad, porque el tema era no levantar ni una gota de eso que había allí para no salpicarnos, ¿no? Y lo hacía muy bien. Entonces siempre me acuerdo cuando hablo de remar en dulce de leche, digo yo más o menos sé de qué se trata eso. Remar en el riachuelo cuando el riachuelo estaba muy contaminado. Pero bueno, por esa razón, además, como escucharon, Roque también va a necesitar un tiempo de reposo, así que todo eso hace que figurita repetida. Pero por otro lado, me parece que, como habíamos dicho hace unos domingos atrás, estamos viendo necesario el volver a repasar algunas cosas que quizá muchos conocen, los que tienen muchos años con nosotros conocen, pero la gente más joven posiblemente no, o haya escuchado muy por arriba algunas de las cosas que formaron nuestras comunidades. Así que nos pareció bien repasar algunas de esas cosas. 2 domingos anteriores hablamos sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El domingo pasado hablamos de el reino de las tinieblas, o si quieren, para ser más justo, el reino de las tinieblas o potestad de las tinieblas. Así que le dimos ese nombre y explicamos un poquito que evidentemente lo que Dios quiere hacer es sacarnos del reino de las tinieblas, donde todos nacimos, y trasladarnos al reino de Dios. Así que vamos a seguir avanzando un poquito sobre algunas de esas cosas que entendimos y que yo creo y yo quisiera que todos, especialmente los más jóvenes, pudieran prestar atención, porque esto es lo que marcó en la mayoría de nosotros el comienzo de la vida cristiana. Así que hoy vamos a leer primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36
en adelante, no está pasando. Capítulo 2, 36 en adelante. Vamos a leer ahí un párrafo bastante largo hasta el versículo 47. Si alguno ve que lo que dice aquí es un poco diferente de sus Biblias, no se asusten. Esta es una versión, yo normalmente uso una versión popular, me parece a veces más accesible, y por eso la estamos usando. ¿Todos se escuchan bien? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sepa todo el pueblo de Israel, dijo Pedro, con toda seguridad, que este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esta declaración de Pedro viene poco después de que él les explica en un lenguaje muy sencillo. No se olviden que Pedro era un hombre, un pescador. Les explicó que ellos, con la ayuda de los gentiles, de los que no eran judíos, habían crucificado a Jesús, que era el Mesías esperado y el Señor, y que ese Jesús había resucitado de entre los muertos. Y este era el anuncio que les estaba dando, nada más. Era muy sencillo lo que Pedro decía. No tenía para decir mucho más porque no era un hombre que conociera mucho de religión. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. Quienes se dieron cuenta de que se habían equivocado con Jesús y que habían sido participantes de su muerte, fueron confrontados con esta realidad de que algo tenían que hacer, que algo estaba mal. Pedro les dijo simplemente 4 cosas. Las 2 cosas que él les dijo, vuelve a decir, acuérdense que estamos hablando de un hombre sencillo, un hombre no tiene muchas explicaciones. Bueno, si entendieron lo que pasó, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, cambien de actitud. Y la segunda cosa que les dijo es, bautícense como un acto de obediencia y de acuerdo con Dios. Jesús no estaba inaugurando los bautismos. De hecho, los judíos tenían muchos bautismos. Algunos se bautizaban varias veces en su vida. Pero
antes de Jesús vino otro. Ustedes se acuerdan quién era, ¿no? ¿Quién era? Juan el Bautista. Y vino diciendo más o menos lo mismo. Arrepiéntanse, les decía. Y bautizaba a aquellos que se arrepentían, pero parecería que Juan era un poquito más exclusivo. Juan, yo no me gustaría haberme encontrado con Juan para que me predicara el Evangelio, ¿eh? Porque era muy, muy categórico. Mire ustedes, ¿qué vienen a hacer acá? Generación de víboras. Ese no es un buen mensaje, ¿no? Para que uno se acerque a Dios, ¿no? ¿Cómo? Nosotros venimos, no, pero ustedes, yo los conozco a ustedes. Ustedes son los policías que están pidiendo coima en la calle. Ustedes son los religiosos que dicen una cosa y hacen otra. No, ustedes tienen que mostrar que están arrepentidos. Ese era un poco el mensaje más duro de Juan. No quiere decir que Jesús no pidiera, que el Evangelio no nos pide lo mismo, pero lo que pasa es que yo diría que Juan no era un tipo demasiado simpático. No era demasiado simpático. Pero vino a hacer un trabajo. El trabajo era preparar el camino delante de Jesús. Esas son las dos cosas que le dijo en primer lugar Pedro, que tenían que hacer ellos. Pero después le dijo lo que haría Dios como parte de su trato. ¿Dios qué iba a hacer? Va a perdonar todas sus faltas. ¿Todas? Sí, todas. Y algunos habían hecho bastantes cosas malas. Algunos estaban mal. Dice, Dios va a perdonarles todas sus faltas. Y la segunda cosa que Dios va a hacer es darle el Espíritu Santo. Que recién estaban entendiendo ellos y el mismo Pedro de qué estaba hablando. Es decir, hará que el Espíritu Santo se incorpore, sea parte de sus vidas. Les va a llenar. Para ese episodio hay varias palabras que se usan dentro de la iglesia para, según en qué iglesia estés. Los católicos hablan de la efusión del Espíritu Santo, palabra que para nosotros es media rara. Nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Pero es algo definido que Dios promete que va a hacer en nuestras vidas. Y que de alguna manera, así como estamos muy agradecidos a Dios por el perdón de sus pecados, deberíamos saber que la cosa no termina allí, sino que empieza allí. Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La primera parte del mensaje de Pedro apela sencillamente a la obediencia. Arrepiéntanse. No hay mucho más que hacer. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, porque soy una persona consciente. Sé lo que hago. Puedo hacerlo. Y bautícense. Apela a la obediencia. La segunda cosa, ahí no tenemos mucho más que hacer. Apelamos a la fe. Y estos dos términos, obediencia y fe, son los que el Señor nos enseñó que debíamos practicar y enseñar en la iglesia. Dos cosas diferentes y no mezclar las dos cosas. La primera es obediencia. Hay cosas que tengo que hacer. Yo no tengo que decir, oh Señor, lléname del Espíritu Santo para que yo no mienta. No, yo no tengo que mentir. Señor, dame fuerza para que yo no me quede con la plata que encuentro allí en la caja del negocio y que está a mi mano. No. Querido, lo podés hacer. Yo no tengo que engañar a mi esposa. Necesito que me llenes del Señor. No, obedece lo que te digo. Portate como las cosas que estén bajo tu control, tenés que hacerlas. No tengo que mentir. ¿Sí? Eso es obediencia. Para eso Jesús dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Es fácil. Cumplan mis mandamientos. Hagan lo que tienen que hacer. La otra cosa, saber que mis pecados han sido perdonados, requiere fe. Porque algunos se mueren
siendo cristianos y todavía cargando en su mochila los pecados que piensan que nunca fueron perdonados. Le digo, de parte del Señor, todos los pecados han sido perdonados. Todos. Todos. Algunos piensan que cuando se habla de esto, se habla mayormente de los pecados sexuales. No, eso es una parte del paquete. Pero hay muchas otras cosas que el Señor ha perdonado en nuestras vidas. Yo no quisiera que nadie, si entendimos esto, por lo menos hoy, salga de aquí pensando que hay algún pecado que realmente no ha sido perdonado. Yo he conocido personas que vivieron y murieron, buenos hermanos y hermanas, pero que nunca entendieron que Dios había perdonado todos sus pecados. Es tremendo esto. Esto hay que creerlo. No hay mucho más que hacer que eso. Y la segunda cosa, que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es para algunos. ¿Cómo se manifiesta esa llenura? Es otra historia. Es otra historia. Nosotros vamos a ver, y lo que nosotros aprendimos en algún momento de nuestra historia, Dios nos llenó y tuvimos una experiencia muy particular, que hablamos en lenguas que no entendíamos. Y ahí comenzó algo. Ahí fue cuando el Señor empezó a transformar de verdad nuestras vidas. Y yo les digo, no se queden nada más que con el perdón de los pecados. Busquen ser llenos. Y como digo, esa es una manifestación, como vemos que dice la Escritura, muy común que ocurrió en el libro de los Hechos. Pero no necesariamente es la única. Esto no excluye a nadie. No excluye a nadie. No vamos a hablar de ese tema porque de por sí es un tema. Quienes aceptaron el mensaje recibieron también una exhortación. ¿Se acuerdan cuál era de parte de Pedro? Les dio una exhortación muy concreta. ¿Alguien se acuerda de lo que leímos? Después de decirle lo que tenían que hacer, los exhortó a algo. ¿Se acuerdan? Bueno, porque apártense de esta gente perversa. Yo cuando encontré la palabra perversa, me asusté un poco. Así que busqué otras traducciones. Siempre es bueno mirar varias traducciones de la Biblia cuando de parte alguna palabra no nos parece demasiado adecuada. Y busqué en la Reina Valera y busqué en la NBI y busqué incluso en una versión popular, más popular que la Dios habla hoy, y en todas usaba la misma palabra. Apártense o salgan o lo que quieran, pero la palabra para esta generación, para esta gente, es perversa. Y la palabra perversa es muy fuerte. ¿Qué es para ustedes perverso? ¿Qué es algo perverso? ¿Qué es una persona perversa? Retorcida, ¿qué más? Corrompida. Malintencionada. ¿Algo más? Bueno, perverso es la verdad. Que si alguien alguna vez me dice perverso, es uno de los peores insultos que me puede hacer. Pues ¿saben lo que significa perversa? Perversa es una persona que obra con mucha maldad, conscientemente y disfrutando de lo que hace. ¿Hay gente perversa? Por supuesto que hay gente perversa. Y cuando uno conoce la historia un poquito más, el tiempo de Pedro, en que Pedro está hablando de estas cosas, acuérdense, yo quiero reiterar, Pedro es un hombre simple. No es un hombre retorcido, no tiene mucha dialéctica, ni retórica, ni nada de eso.
Así que cuando él habla en estos términos es porque de alguna manera hay algo que él percibe, que él ha percibido en su mundo, que hace que diga estas palabras: apártense de esta gente perversa, esta gente perversa. Y leyendo un poco la historia, uno se da cuenta allí que había sobradas razones para que Pedro llamara perversa a su generación. El emperador en ese entonces era Tiberio. Tiberio fue uno de los más, uno de los emperadores más perversos que tuvo Roma. Se dedicaba a todo tipo de lujuria y de placeres. Incluso en algún momento directamente dejó en manos de algunos gobernantes el imperio y él se fue a la isla de Capri para hacer cualquier cosa. No les voy a decir qué cosas porque no vale la pena ilustrar. Pero digo, lo peor de lo peor fue esa persona, Tiberio. En Jerusalén, en la zona de Judea, había dos gobernantes en el tiempo de Pedro y de Jesús. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Pilato y el otro, Herodes. No es que todos los demás fueran mucho mejores que él, pero estos también eran de lo peor. Eran gente corrupta, eran políticos corruptos, absolutamente, que trataban de explotar a la gente, crueles, cuando tenían que hacer alguna represión, golpeaban, mataban sin compasión, porque lo que les interesaba era que ellos estuvieran manteniendo el poder. Así le fue, porque los dos salieron bastante trágicamente de sus puestos. Y por último había un poder religioso en ese entonces. ¿Alguien se acuerda? Estoy haciendo un repaso a ver si alguien leyó bastante de esto, pero ¿se acuerdan cómo se llamaban los sumos sacerdotes en el tiempo en el tiempo de Jesús? ¿Cómo se llamaban? Anás. En realidad, acá hay algo raro, ¿no? Porque ¿cuántos sumos sacerdotes podía haber? Uno. ¿Y por qué había dos? No, el tema era así. El primer sumo sacerdote, el que estaba, era Anás. ¿Y qué pasó? Anás en algún momento, no me acuerdo si fue Herodes, posiblemente, o Pilato, el tipo era tan corrupto, que lo echó. Él, fíjense cómo estaba todo trastornado, porque la política se metía con la iglesia. ¿Qué parece, no? Es parecido ahora también, ¿no? Y lo echó. Y entonces, ¿qué pasó? Pero no era un tipo poderoso. Así que ¿a quién puso? Prepárate, Leandro. A su yerno. Por eso, en ese momento hablaban de Anás y Caifás. Y los dos estaban. Entonces, entre los dos manejaban todo. Pero aparte de eso, si ustedes, cuando uno va leyendo en detalle, estaban los sacerdotes. Entonces estaba la gran familia sacerdotal. Sí, parte de eso, sí. O sea que había corrupción en lo más alto. Había corrupción en la política y había corrupción en la religión. Entonces, no es demasiado asombroso que Pedro diga: apártense de esta generación perversa. ¿Por qué? Porque acá no van a sacar nada. Y saben que yo quiero decir a nosotros, los argentinos, no esperemos demasiado de algunas cosas. Porque todo está tan podrido. Confiemos en el Señor. Confiemos en que Él podrá en algún momento poner las personas adecuadas y quitar a las que no sirven. Pero por favor. ¿Cómo? Ay, si no pasar tampoco, tenés razón. Gracias. Exactamente. Así que eso ya lo pasamos. Siguiendo entonces la excitación de Pedro, la comunidad incipiente inició una serie de actividades
que la diferenció notablemente del resto de la población. Y yo quiero marcar cuáles fueron esas cosas que dieron a esta comunidad un perfil diferente. La primera de esas, eso está en lo que hemos leído, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza apostólica. Y vuelvo a insistir, acuérdense que los apóstoles no eran eruditos, eran gente, no había entre esos apóstoles del principio, no había ninguna persona con instrucción religiosa. Salvo Pablo, que viene años después, no había nadie, no eran religiosos, eran hombres simples, pero sin embargo habían estado con Jesús. Y cuando Jesús resucitó, ustedes se acuerdan, ¿cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús resucitado? 40 días, tuvieron un retiro de 40 días. Mire, si le había salido, la cabeza así le debe haber salido. Porque deben haber de golpe entendido un montón de cosas. Pero le faltaba algo, como ustedes también saben, que era ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que Jesús les dijo. La segunda cosa que hacían, a pesar siguiendo la enseñanza apostólica, era compartir generosamente sus bienes para que no hubiera ningún necesitado. Fíjense, la clave acá era: nadie entre ustedes tiene que tener necesidad. Lo tenemos y lo cumplieron. La tercera era que se reunían diariamente en el templo y en las casas para compartir el pan y las comidas. Ellos tenían esa práctica de reunirse por un tiempo, después ya no lo pudieron hacer, en el templo. Pero también se reunían en las casas. Poco a poco la iglesia fue trasladándose del templo a las casas. Y para que no tuvieran templo, en el año 70, Dios determinó que el templo de Jerusalén fuera destruido. Y nunca más se volviera a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesita un templo. Tengamos claro eso, no necesitamos un templo. Y este tiempo que estamos viviendo nos ayuda a entender que la iglesia tiene que funcionar sin templo. Si tenemos el templo, si nos podemos reunir, fantástico. Pero si no podemos tener esto, la iglesia va a seguir funcionando. ¿Está claro? Porque la iglesia funciona fundamentalmente en las casas. Y lo tercero que ocurría es que estaban felices y expresaban su testimonio alabando a Dios con gratitud. Saben que nosotros como personas, como comunidades, tenemos que expresar la gloria y la gracia de Dios. Si estamos llenos del Señor, eso tiene que salir por los poros. No es para meterlo en una cajita y guardarlo para el día domingo, ¿sí? Es así que la gente veía, esta gente es diferente. Y eso fue lo que cambió la historia. La gente los admiraba, como dice ahí en las Escrituras, y poco a poco aquellos que se interesaban en el mensaje pasaban a formar parte del pueblo de Dios. El Señor respaldaba plenamente a los apóstoles mediante señales y milagros que ocurrían. Y ellos a su vez iban entendiendo de golpe todo lo que habían escuchado que Jesús les había dicho, empezaba a encajar como en un rompecabezas. Jesús les había dicho, y todo lo que ustedes pidan, ¿cómo? Que pidan ¿cómo? En mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Lo que nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús va a ocurrir porque el Padre quiere ser glorificado en sus hijos. ¿No? Así que no tengamos temor de pedir, pero en el nombre de Jesús. Entonces ahí, de golpe, un día, Juan y Pedro se encuentran yendo al templo en los primeros tiempos con un paralítico. ¿Y qué hago con este paralítico? ¿No? Y entonces le dicen sencillamente, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
en el nombre. Se acordó, Él dijo que pidiéramos en su nombre. ¡Ey, aquí está! Lo voy a hacer. Y ahí Pedro, el audaz, Pedro, el acelerado, Pedro, el que se equivocaba cuando decía algunas cosas y el Señor tenía que retarlo, dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pese a las amenazas, la iglesia siguió creciendo en este ambiente que yo quiero rescatar, de permanente alegría. La alegría tiene que estar presente entre nosotros, queridos. No podemos ser personas amargadas, resentidas, quejándonos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No, el Señor nos ha dado su espíritu, nos ha dado de su misericordia, ha tenido compasión de nosotros. Esta mañana me acordaba que prácticamente se cumple un año que terminé con los rayos cuando me detectaron ese problema de salud. Un año. Y dije, Señor, tuviste misericordia de mí. Tuviste misericordia. ¿Cómo voy a olvidarme yo de vos? ¿Cómo voy a andar por la vida como un mendigo? Si vos me has llenado, me has amado, me has querido y me has preservado. En Hechos 4:32 dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Saben de qué hablaban los apóstoles? No sabían nada, no eran religiosos, hablaban de una cosa sola, que molestaba muchísimo, especialmente a los saduceos, de la resurrección de Jesús. ¿Cuánto hablamos de la resurrección de Jesús? ¿Cuánto creemos que Jesús está con nosotros en todo tiempo? Y en todo momento y en toda circunstancia. Jesús resucitado está con nosotros. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlos entre todos, según la necesidad de cada uno. ¡Qué iglesia! ¿Cómo me hubiera gustado estar allí, no es cierto? ¡Qué bárbaro! Pero había otras cosas también. No se registra en el libro de los Hechos ni en las cartas una sola denuncia contra los apóstoles porque hubieran manejado mal el dinero. Y cuando las tareas administrativas les superaron, supieron dar espacio para que otros los ayudaran. ¿Sabe? La iglesia de este tiempo, imagínense si acá viniera cada uno que venga, sea nuestra congregación, venga y diga, mire, aquí tienen, esto es lo que tengo, yo lo pongo a disposición de ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren venderlo? Ningún problema. El problema sería nuestro. Pues ya ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con tanto poder? Y por eso los gobiernos y la iglesia se corrompe, porque tiene mucho cuando tendría que tener lo necesario, pero que a nadie le falte nada. ¿Está claro? Perdón, me estoy yendo. Los tiempos y las circunstancias fueron cambiando. Pero el reino de Dios y su justicia sigue teniendo prioridad. ¿Saben lo que es poner el reino de Dios y su justicia por encima de nuestro reino y nuestra justicia? Porque cada uno de nosotros tiene un reino, pequeño, miserable, pero tenemos nuestro reino y no queremos que nadie toque nada de ese reino. Y Jesús dice, pongan primero el reino de Dios y su justicia. Los tiempos cambiaron. ¿Cómo seguimos funcionando como iglesia? ¿Cómo vamos a seguir?
¿Cómo va a seguir todo esto? Bueno, no vamos a descubrir la pólvora, vamos a volver otra vez. Primero que nada, apartémonos de una cultura perversa. Necesitamos salir de todo lo que es perverso a nuestro alrededor. Por favor, necesitamos hacerlo. Cada uno de nosotros, en su nivel, en su relación de dependencia, en su relación con otros, en su relación con el sistema, tenemos que salir de una cultura perversa. En segundo lugar, tenemos que mantener la enseñanza apostólica. Después de la resurrección y después del libro de los Hechos, los apóstoles comenzaron a escribir sus cartas y sus enseñanzas. Allí tenemos el detalle de algunas cosas que Jesús dio como principio, pero que después debíamos practicar en forma muy concreta. Tenemos un cuerpo de enseñanza. Eso es lo que nosotros hemos llamado la didaqué. De eso comenzaremos a hablar el próximo domingo. La vida práctica de un cristiano tiene que ajustarse a la enseñanza de la palabra. Lo práctico. No empecemos a delirar con cosas místicas porque eso es otra cosa. Sabemos qué tenemos que obedecer. ¿Se acuerdan? Obediencia y fe. Hay cosas que tengo que creer, pero hay cosas que tengo que obedecer. Tengo que cambiar mi estilo de vida en obediencia a los mandamientos del Señor. La tercera cosa es tenemos que compartir necesidades. Vuelvo a insistir, creo que hasta ahora lo estamos haciendo. No puede haber entre nosotros necesitados. No puede haber. Y también tenemos que extendernos hacia otros que no son de nosotros, pero que también tienen necesidad. La cuarta cosa es, tenemos que congregarnos. ¿Cuál es el sentido de congregarse? Pero ahora con el Zoom, ¿qué hacemos? Total, antes de esta reunión, ustedes saben que tenemos un Zoom. Estamos ahí. Lo damos para aquellos que no pueden asistir y de alguna manera mantener el vínculo. Pero eso no alcanza. ¿Sí? Yo le digo, cada mañana que vengo acá, cada domingo, y podemos cantar nada más, ya está. Ya me alcanza. Después tienen que aburrirse con alguien como yo escuchándolo, pero no importa. Lo más importante es que estemos cantando juntos, alabando a Dios. Y espero que llegue el momento en que podremos abrazarnos fuerte. Ahora respetamos, algunos quieren abrazarse, otros no, está todo bien. Pero estamos necesitando, ¿no? Estamos necesitando llorar, cantar, reír, bailar en la presencia del Señor. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. ¿Saben lo que hago yo? Le voy a decir. Disculpen, me estoy yendo del tiempo, pero ¿saben lo que hago? Cada tanto mi esposa sabe, porque me escucha. A lo mejor se ríen. Busco en YouTube sorbo al griego. ¿Ustedes vieron sorbo al griego? ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo bailan el sorbo al griego? ¿Explico? Mi hijo me dice que explique. Bueno, si no van a salir acá con una mala idea. ¿Alguien vio o alguien sabe de qué estoy hablando o no? No. Bueno, pongan sorbo al griego. En YouTube hay una película vieja de Anthony Quinn. Es que la película no la vi, ese es el problema. La película la quiero ver, no sé dónde está. Pero sí, la música es hermosísima. Y ellos, varones y mujeres, se toman y van juntos bailando. Nosotros hacíamos eso acá, ¿se acuerdan? Con música hebrea, ¿no? Con algunas músicas, coros. ¡Qué bárbaro que es eso! No sé si a esta altura todavía podemos hacerlo, pero... ese sí, el coro, bueno, el coro de... Sí, hay varios coros. Sí, vale. Bueno, ustedes no saben la que me espera hoy en el almuerzo. Me van a dar de todos lados. Tengan piedad de mí. Bueno,
Pero congregarse, el valor de congregarnos es vernos, amarnos, abrazarnos, reírnos, cantar y decir, che, ¿por qué no vamos ahora a tu casa y vamos a comer juntos? Eso es lo que ellos hacían. Y por último, daban testimonio. Daban testimonio con sus vidas. ¿Quién no quiere estar con personas que son felices? ¿Sí? Yo quiero estar con personas felices, que me contagien, Nos están contagiando tanta amargura que necesito a alguien que me contagie un poco de felicidad, de alegría, que me haga reír, que me haga cantar, que me haga saltar. ¿Sí? Eso necesitamos. Y esto es lo que la iglesia tenía. Yo quiero volver a tener todo eso. Por supuesto, algunas cosas tenemos, pero las que no tenemos, no resignemos a no tenerlas. ¿Sí? Para que el mundo sepa que hay esperanza, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere sacarnos de la oscuridad, que hay un Dios que perdona, que es un Dios que nos da la alegría de vivir. No pierdas la alegría de vivir, porque eso entristece a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Señor, te pedimos perdón en primer lugar, porque a veces nos hemos olvidado de que vivir con vos es lo más hermoso que nos ha pasado y que de ninguna manera, Señor, de ninguna manera podemos abandonar la alegría de ser tuyos y la alegría de que vos también seas nuestro. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos. Danos una visión más generosa, más amplia, más genuina de tu palabra, de tu evangelio. Enséñanos a obedecer lo que hay que obedecer y a creer lo que hay que creer. Queremos empeñarnos en eso. Y ahora te pido, Señor, por toda esta comunidad donde estamos hoy, donde estamos pudiendo volver a reunirnos, que bendigas a cada uno de los que están aquí, a sus familias, que los acompañes, Señor, que les ayudes a entender, que les ayudes a disfrutar de quién eres. Y también, sobre todas las cosas, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Tengan un hermoso domingo que puedan disfrutar con los suyos.